Esta no es una historia sobre un hombre que fue castigado por sus pecados. Es la historia de un hombre que fue seleccionado por su integridad. Un debate cósmico entre Dios y el acusador que se desarrolló en la vida de un hombre que no sabía que era el campo de batalla. Las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Dios, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Dios, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Dios, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Dios a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Dios. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job, y le dijo, estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, 21 y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dios dio, y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Dios, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Dios. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Dios, y dijo, de rodear la tierra, y de andar por ella. Y Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Dios, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios,
y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita, y Zophar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. La historia de Job no es un relato sobre por qué sufren los justos, sino una revelación de cómo la fe auténtica sobrevive cuando todas las razones para creer se han derrumbado. Job no perdió solo sus posesiones o su salud. Perdió el marco interpretativo que le daba sentido a su vida. En un solo día, el hombre más grande de Oriente se convirtió en un ser destrozado, sentado sobre cenizas, raspando sus llagas con un trozo de teja. Sus amigos llegaron, y en lugar de consuelo, ofrecieron teología barata: debes haber pecado, Dios castiga al malvado. Pero el dolor de Job era demasiado profundo para esas explicaciones superficiales. Su grito no era de rebeldía, sino de desorientación absoluta. ¿Por qué? Una pregunta que resonaba en el vacío de su sufrimiento. Dios finalmente respondió, pero no con explicaciones. Lo hizo con preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La respuesta divina no era una evasión, sino una reorientación. Job necesitaba recordar que el universo no giraba alrededor de su dolor, sino alrededor de la soberanía de un Dios cuyo conocimiento trascendía toda comprensión humana. Hoy, muchos estamos sentados en nuestras propias cenizas, cenizas de sueños truncados, de diagnósticos devastadores, de pérdidas que parecen irreparables. Igual Meaning amigos nos ofrecen placebos espirituales. Dios tiene un plan, todo pasa por una razón. Pero el verdadero consuelo no está en las explicaciones, sino en la presencia del Dios que se revela en medio del torbellino. La fe de Job no se sostuvo porque entendiera sus sufrimientos, sino porque, incluso en su quebranto, pudo declarar: yo sé que mi Redentor vive. Esta confianza no negaba el dolor, lo trascendía. La restauración final de Job no fue un simple final feliz, fue la vindicación de una fe que había sido refinada en el fuego del sufrimiento injusto. Esta historia nos libera de la necesidad de encontrarle sentido a todo sufrimiento. A veces, el porqué queda oculto en la mente de Dios, pero el para qué se revela en la capacidad de una fe probada para decir: aunque Él me matare, en Él esperaré. Job nos enseña que es posible maldecir el día en que nacimos y aún así confiar en el Dios que permitió ese nacimiento. Que se puede cuestionar y aún creer. Que el silencio de Dios no es su ausencia, y que las preguntas sin respuesta no invalidan la fe, la profundizan. Cuando todo se pierde, lo único que queda es lo que nunca pudimos perder: la certeza de que nuestro Redentor vive, y que al final de todas las historias, estará de pie sobre la tierra como testigo de que el dolor no tuvo la última palabra. ¿Cómo defines la fidelidad en medio del sufrimiento? ¿Qué preguntas le harías a Dios en el dolor? ¿Cómo puedes apoyar a otros en sus crisis? Job no recibió una respuesta, recibió una revelación. Dios no explicó el porqué del sufrimiento, se reveló a sí mismo como el quien que está soberanamente en control del mismo. La solución al misterio del dolor no fue una teoría, sino una presencia.